Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la nómina electrónica. Todos sabemos que la DIAN entró en una era de digitalización, de transformación digital, donde entonces hablamos de almacenamiento en nubes, formatos digitales, planos digitales, y entonces esto lo vemos reflejado en la firma digital, en la nómina electrónica, en la facturación electrónica. ¿Qué normatividad nos habla entonces sobre la nómina electrónica? Básicamente la resolución 13 de febrero del año 2021, donde entonces vamos a analizar brevemente unas partes de ella para que aclaremos algunas inquietudes que tienen las personas al respecto. Primero, ¿quiénes son los obligados a llevar a cabo la nómina electrónica? En la resolución 13, artículo 4, nos habla lo siguiente: los sujetos obligados a generar y transmitir el documento soporte de nómina electrónica y las notas de ajuste son aquellos contribuyentes del impuesto de renta y que realicen pagos a bonos en cuenta que se derivan de una vinculación laboral y que deseen descontarse dichos pagos realizados en su declaración de renta. Entonces, ¿quiénes son los obligados? Básicamente, y nos lo dice el artículo 4, los contribuyentes de renta que deseen descontarse de su declaración de renta ese costo y gasto como deducible. Ahora, ¿cuáles son los pasos para generar entonces la nómina electrónica? Quienes ya son facturadores electrónicos, entonces manejan un poco más la terminología y el ambiente, o saben más bien cuál es el ambiente que nos genera el tema de la nómina electrónica. Tenemos entonces los pasos, que es la generación, la transmisión y la validación de este documento soporte de la nómina electrónica. Ahora, ¿cuál será entonces el contenido del documento soporte que yo le voy a reportar a la DIAN de la nómina electrónica? Entonces, básicamente tiene 3 secciones. 1, todos los valores devengados. 2, todos los valores deducidos. Y 3, el valor final pagado a ese trabajador. Y entonces allí se nos amplía el panorama en el sentido que cuando nos hablan de todos los valores devengados, ellos no nos están especificando o no nos están diciendo, mire, diligencia allí los valores que son salariales y no, o únicamente, no, sino que nos dicen que son todos los valores devengados, es decir, los de factor salarial y los de factor no salarial. El auxilio de dotación, por ejemplo, o de rodamiento que usted le da a ese empleado, entonces nos deja ver la norma que usted tendría que reportar allí en la sección de los devengos del trabajador, porque es que en ningún momento nos están preguntando, ¿es salarial o no es factor salarial? 2, todos los valores deducidos. Bueno, y entonces, ¿qué serán los valores deducidos? La salud y la pensión que por derecha le descuento a mi trabajador quincenal o mensualmente, ¿no? Pues es que son todos los valores que usted le dedujo a esa nómina. Las libranzas que tengan con fondos de empleados, embargos judiciales, por convenios que tengan con aseguradoras y por allí sacaron un seguro de vida, la póliza de autos, cualquier cosa, todos los valores deducidos de esa nómina del trabajador. Y finalmente, entonces, el valor final pagado, que será el resultado del total del devengo menos lo deducido. Ahora, ¿cómo se puede entonces realizar la nómina electrónica? Y entonces nos hablan que hay 3 metodologías para hacerlo. La número 1, la DIAN ha dicho que ellos van a disponer de una herramienta tecnológica, una solución gratuita para realizar la nómina electrónica, así como lo hizo con su facturación electrónica. Hay un gran interrogante a la fecha de hoy, 2 de agosto del 2021, porque no vemos todavía ninguna herramienta a la mano para siquiera darnos cuenta un poquito cómo es que va a funcionar, pero ellos dicen que sí, que la van a brindar. Método número 2, un desarrollo propio. Si su entidad está en la disposición y en la capacidad de realizar este desarrollo, el cual está establecido allí en la resolución 13 en el marco técnico, lo puede hacer.
Y el método número 3 es a través de un proveedor tecnológico. Entonces sabemos que es una empresa habilitada, con experiencia para hacer esto. Entonces allí hay un gran interrogante y es, bueno, ¿el proveedor tecnológico de mi facturación electrónica tiene que ser el mismo proveedor tecnológico de la nómina electrónica? No, son procesos independientes y lo puede hacer por metodologías también distintas. Entonces usted puede tener su facturación electrónica con un proveedor X, Y o Z, y la nómina electrónica, por ejemplo, si llegase a salir la solución gratuita de la DIAN, puede tenerlo por la solución gratuita de la DIAN. Ahora, la operatividad interna de la organización es la que ya se compromete un poquito teniéndolo pues como de esa manera, pero ya usted conociendo su entidad pues sabe a qué podría estar dispuesto. La periodicidad del reporte. Entonces la periodicidad del reporte es mensual, dice la norma, que del 1 al 10 de cada mes. Recuerde que es mes vencido. Es decir, si yo estoy obligado entonces a empezar a reportar mi nómina a partir del mes de septiembre, o sea, la nómina de septiembre, yo tendría plazo hasta el 10 de octubre para realizar esa transmisión, indistinto a la metodología de nómina y de causación y de pago que usted tenga en la entidad. Es indistinto. Es decir, si su nómina es semanal, quincenal o mensual, usted no tiene por qué cambiar ese proceso interno, porque la norma dice que usted lo va a reportar mensualizado y mes vencido. Es decir, usted acumula los pagos que le haga a cada trabajador, porque el reporte también es por cada uno de los trabajadores, y mensualizado es que lo reportamos a la DIAN. Las notas de ajuste a esa nómina electrónica, ¿cuándo se hacen? Pues se hacen inmediatamente se presente la novedad de esa nota de ajuste como tal. El calendario. El calendario, entonces viene otra nueva resolución, que es la resolución 37 de mayo del 2021, donde ampliaron un poquito los plazos para realizar este reporte, la cual tuvo también otra modificación, pero es muy mínima, en la fecha de inicio de habilitación para la nómina electrónica. En la resolución 37 nos decía que era a partir del 1 de agosto del 2021 y esta nueva resolución entonces nos habla que es a partir del 18 de agosto del 2021 que pueden empezar a habilitarse en las empresas que deben hacer. Este calendario está discriminado por cantidad de empleados. Entonces empiezan las empresas con más de 250 empleados, cuya primera nómina que debe reportar es la de septiembre. De ahí pasamos de 101 a 250 empleados, cuya primera nómina es en octubre. De 11 a 100 empleados, su primera nómina es de noviembre. Y la nómina de 1 a 10 empleados es el 1 de diciembre, es de diciembre, a partir de allí. Ahora, entonces nos habla también en la resolución 37 el calendario de implementación permanente para los nuevos sujetos, las nuevas empresas que se creen y que empieza esa obligatoriedad de reportar la nómina electrónica. Dice que tendrá plazo de 2 meses a partir de los cuales empiece a hacer pagos por concepto de nómina para iniciar su habilitación e implementación de la nómina electrónica, la generación ante la DIAN. Ahora, también entonces nos habla que los sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta también tendrán que acudir al tema de la generación de nómina electrónica. ¿Por qué? Porque recuerden que es que los obligados son aquellas personas, tanto naturales como jurídicas, que quieran en su declaración de renta sean contribuyentes. Hasta el día de hoy es que sean contribuyentes y que quieran de su declaración de renta descontarse los pagos de nómina que hagan, sean o no facturadores electrónicos. Y la fecha de habilitación pueden empezarse a habilitar a partir del 31 de marzo del 2022 y la fecha máxima de generación y transmisión el 31 de mayo del 2022 también. ¿Cuál es el cuidado del asunto?
y donde entonces yo los invito a reflexionar y a que nos cuidemos un poquito con el tema de lo que es la nómina electrónica. Primero, la norma es muy abierta, es muy ambigua y no determina los no obligados, a diferencia de la resolución 42 que cuando nos habla de facturación electrónica sí nos está diciendo claramente quiénes son los no obligados. En esta resolución 13 que nos habla de la nómina electrónica no nos dice quiénes son los no obligados, de tal manera que de alguna forma excluye a los no contribuyentes, pues lo que dice que son aquellos contribuyentes de impuesto a la renta y complementarios, y adiciona unas palabritas que deseen deducirse en su declaración de renta estos costos y gastos por nómina. El otro cuide el asunto es que esa información le va a llegar casi inmediato también a la UGPP, que sabemos que es hermanita allí de la DIAN, y ellos van a tener entonces lo que es el tema de la base del IBC, de cotización a seguridad social de los empleados, allí a la mano, porque es que si usted va a reportar todo lo devengado por ese trabajador, entonces allí ellos van a tener la oportunidad también de calcular cuál es la base con la que ustedes le están cotizando a ese empleado. La DIAN también va a tener de una manera más directa la fiscalización de los pagos laborales que le hagan a los trabajadores. Y otro tema que muchas empresas como tal pasan a la ligera es la ley de tratamiento de datos, la ley 1581 del 2012, donde yo ya he hablado también en otras ocasiones de esta normatividad, y es que usted es el responsable, primero usted es el responsable de la integridad y del manejo de esta información, que son datos sensibles porque son datos personales de su trabajador, ¿sí? Y dice la norma, y hay que prestarle especial atención, que todo ese ambiente de generación, de transmisión y archivo de nómina electrónica, usted debe realizarlo velando por el cumplimiento de la ley de tratamiento de datos que usted se supone tiene aplicado en su organización. Entonces, no lo deje pasar por alto el tema también de la ley de tratamiento de datos. Si usted es persona natural, por ejemplo, y tiene trabajadores y en su declaración de renta como persona natural usted tributa por la cédula de rentas no laborales, pero pretende llevarse los costos y gastos de deducciones por nómina en esa declaración de renta, pues le va a tocar también aplicar el tema de nómina electrónica. Pónganse pilosos con eso. Espero ampliarles la información, espero que haya sido una información clara, que de alguna manera disipe un poco las dudas que cada uno de ustedes pueda tener con respecto al tema. Nos vemos en un próximo tema. Y por favor no te olvides, si te gustó y te sirvió mi video, darle like, suscribirte. También me puedes encontrar en Instagram como Nata la Contadora. ¡Chao!